Buenas tardes, como habíamos quedado, vamos a tratar de explicar el procedimiento para trabajar con archivos de PHP y crear una aplicación con acceso a base de datos de MySQL utilizando MariaDB de la instalación del examen. Para trabajar con esta aplicación que hemos creado para ustedes, la idea es que entremos al contenido temático de la asignatura de desarrollo de software. Recuerden que la unidad 3 trata de el lenguaje de PHP para el servidor Apache. Y la idea es que pues tratemos de ver la mayor cantidad posible de información al respecto en estas tutorías. Entonces, para efectos de la práctica del día de hoy, vamos a seleccionar este archivo de prueba php.zip y lo vamos a descargar dentro de nuestro equipo. Vamos a usar el escritorio para hacer eso. Le damos clic en guardar y esperamos que descargue. Cuando ha terminado la descarga, vámonos ahora al escritorio y le vamos a decir que extraer aquí, y tenemos el archivo ya descomprimido, y dentro de ese archivo pues tenemos una carpeta con un conjunto de elementos. En estos momentos no tenemos el servidor iniciado, así que vamos a iniciar el servidor. Abrimos el exam, el panel de control, y en el panel de control habilitamos el servidor Apache. ¿Esto para qué? Pues para que podamos simular nuestro computador como si fuese un servidor web. Si intentamos entrar a la página de base de nuestro servidor local con la instrucción localhost, veremos de que pues no va a acceder a ningún sitio. ¿Por qué? Porque no tenemos habilitado este servidor hasta el momento. Habilitamos el servidor y ahora sí vemos cómo inmediatamente se actualiza y entra a la carpeta de dashboard. Es decir, que ya el servidor Apache está habilitado y que entiende el lenguaje de PHP. Pero en estos momentos no tenemos el servicio de MySQL habilitado. Por eso me aparecen estos errores. Para que esto no suceda, tenemos que habilitar también, además del servidor de Apache, el servidor de MySQL. Lo inicializamos, verificamos que estén en verde y cuáles son los puertos que se están usando, y ahora pues podremos acceder al gestor de base de datos de MySQL con el tipo de servidor MariaDB, como lo podemos ver acá. Además, la versión del tipo de servidor también. Bien, ya tenemos entonces nuestro servidor de Apache para comprender el lenguaje de programación de PHP, que de hecho se está haciendo en estos momentos, y también nuestro servidor de MySQL para acceso a base de datos. Dentro de la carpeta que pudieron descargar va a existir un archivo llamado prueba.php con unos datos de prueba. Pues como queremos que este archivo o esta página sea visible dentro de nuestro navegador, si yo intento verlo en estos momentos sin estar dentro del host de el navegador, me va a aparecer esto que sería el código fuente. ¿Por qué? Porque no está siendo interpretado por nuestro servidor. Nuestro servidor tiene el host dentro de la carpeta exam y htdocs, es decir, en este lugar que está aquí. En nuestros sitios, nuestras aplicaciones debemos copiarlas en este lugar. Así que tenemos nuestra carpeta de PHP, y esta carpeta de PHP que la hemos ubicado dentro del escritorio, vamos a tomarla, la cortamos o le damos clic derecho y cortar, y nos la llevamos para la ubicación de exam htdocs y pegamos la carpeta en ese lugar.
De esa manera ya tenemos dentro de nuestro servidor nuestra información. Así funciona también cuando se montan en los servidores web las aplicaciones que desarrollemos. Entonces, teniéndola ya aquí, podemos acceder a este archivo ya no a través de la ruta normal, sino a través de nuestro servidor que es localhost. Y después la barra y el nombre de la carpeta a la cual querramos acceder y donde está nuestro sitio implementado. Que en mi caso es la carpeta prueba.php. Prueba.php. Entonces vamos a escribir prueba PHP y barra. Como ya lo he dicho, ok, como ya lo he dicho, pues va a intentar inmediatamente abrir un archivo llamado index, este archivo que tenemos aquí. Pero este archivo de index va a acceder a la base de datos. Como todavía no tenemos la base de datos implementada, porque no hemos agregado la base de datos, me va a aparecer un error diciendo que no se ha podido conectar a la base de datos. Es decir, mi sitio no se va a reflejar, no se va a mostrar. Debería funcionar así para que el usuario final pues no pueda ver el contenido del sitio si no se tiene acceso a la base de datos. Es decir, para que no muestre información previa. Es una buena estrategia usarlo así. Entonces, para poder mostrar el sitio, tenemos que agregar la base de datos. Y dentro de ese archivo que han descomprimido, existe un archivo llamado prueba.php.sql. Prueba PHP es el nombre de la base de datos, el que le vamos a dar a nuestra base de datos. Entonces, vamos a copiar el nombre y ahora dentro de nuestro phpMyAdmin vamos a base de datos y colocamos el nombre de nuestra base de datos, prueba PHP. Le damos clic en crear y ya me ha creado la base de datos prueba.php. Para no tener que hacer el procedimiento completo, vamos a irnos a importar y vamos a seleccionar el archivo que le he agregado dentro de la carpeta de nuestro sitio. Ya seleccionado el archivo, le damos clic en continuar y él inmediatamente va a crear dos tablas, una Audi y otra usuario, y un procedimiento almacenado llamado elimina usuario. Esto ya lo hemos visto también en base de datos 2, ¿verdad? Pero allá lo hemos visto con el PostgreSQL. Acá estamos viendo cómo es el procedimiento con MySQL. Ok, veamos el contenido entonces de la tabla usuario. Vemos que tenemos 4 registros. Y si nos vamos ahora a nuestro sitio localhost.php y actualizamos, ya nos debe mostrar el contenido de este sitio. Está bastante rústico, bastante rudimentario y no está terminado porque pues lo hice de una manera rápida. Pensé que iba a dictar la tutoría como tal. Pero bueno, para comenzar está más que bien. Tenemos nuestros usuarios, que es básicamente esta página inicial, index.php. Tenemos consultar usuario y en consultar usuario pues podemos ver o consultar si el usuario existe o no. Vamos a buscar aquí. Nombre de usuario, ahí tenemos a Pepito. Pepito, consultamos. Ok. Yo había modificado el nombre del archivo en vez de ingresar a colocar el nombre consultar.php. Entonces cuando
intento llamar el botón consultar, él va a buscar una página llamada ingresar.php que no existe. Eso pues lo vamos a corregir enseguida, es necesario para que funcione esta parte de consulta. Dentro de nuestro archivo podemos usar, fíjate que no aparece ingresar por ningún lado, sino consultar. Y básicamente este es el que se está mostrando en estos momentos, el archivo de consultar.php que se está mostrando. Entonces tenemos que entrar a ese archivo y modificar el código. Vámonos para allá, damos clic derecho, le digo que quiero abrirlo con Visual Studio Code. Y aquí puedo ver que existe el botón de consultar que está intentando llamar. Ok, que está intentando llamar aquí está a ingresar.php dentro del form. Y el archivo se llama consultar.php. Entonces cambiamos el nombre aquí, consultar.php, guardamos, control S, y ya podemos actualizar nuestra página primero. Y ahora sí vamos a consultar si Pepito existe. Podemos ver que efectivamente me trae el valor de la base de datos. Además tenemos como agregar un nuevo registro. Bueno, disculparán ahí, vamos a colocar el King Navarro. Ya había hecho unas pruebas antes. Le doy clic en registrar y efectivamente dice que se ha almacenado los datos. Verificamos en nuestra base de datos, en nuestra tabla, y ahí podemos ver que efectivamente ya está creado el registro. Y podríamos entonces hacer nuestras consultas nuevamente, esta vez ya no con ninguno de los dos anteriores. Le damos clic y efectivamente me muestra el dato. Por último, podríamos trabajar con procedimientos almacenados, y eso lo podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, podemos eliminar el registro el King Navarro. Me dice que la eliminación se ha hecho correctamente, y pues si nos vamos ahora a nuestros usuarios, no nos lo está mostrando acá. Esta especificación de base de datos se ha mostrado también con ustedes, y pues dentro de base de datos 2 y seguridad de base de datos se ha explicado de que la eliminación de los registros no debería ser posible. Básicamente lo que se ha hecho es cambiar el estado, y por eso me está mostrando solamente los registros cuyo estado son ceros. Se hace una consulta antes de mostrar los datos. Bien. Ok, esto es básicamente cómo está construido y cómo funciona el sitio. Pero ahora vamos al interior. Entonces, la estructura general de un archivo que accede a base de datos se las he adicionado también en este lugar. En estructura general, vámonos para PHP y explico cómo funciona entonces el código. Como ya hemos visto, tenemos nuestro código de HTML para estructurar nuestro sitio, y aparte de nuestro código HTML tenemos también la posibilidad de agregar comportamientos de hojas de estilo en cascada como este que vemos acá. Aparte de ello, también tenemos la posibilidad de trabajar con frameworks de web, frameworks web, como por ejemplo Bootstrap, que me permite trabajar ya sea con las hojas de estilo del mismo framework o la JavaScript del mismo framework. Vemos entonces como desde cada uno de los elementos agregados en pantalla se hace referencia a clases que pertenecen a
presentación de Bootstrap. En este caso, de este archivo general. Bien. Esto es prácticamente parte del front-end de un sitio web. Pero el backend, que tiene que ver con acceso a datos y automatización del proceso, normalmente se hace con el lenguaje de programación que tengamos, dependiendo del tipo de servidor que tengamos también. En este caso, un servidor Apache va a trabajar el lenguaje de programación de PHP. Como vimos también en las tutorías, nuestro lenguaje de PHP empieza con esta tag y termina con este tag. Todo lo que vaya a ser programado con PHP debe estar dentro de esos tags. Para acceder a base de datos vamos a necesitar primero una conexión a base de datos, que la podemos hacer a través de la sentencia MySQL que pertenece al lenguaje de programación de PHP como una de las clases que se utilizan para acceso a base de datos. El acceso a base de datos de MySQL va a necesitar de un nombre de servidor, que normalmente es el servidor local, un nombre de usuario que pues si se instala el exam normalmente es root, una contraseña que al momento de instalar el exam no va a contener contraseña, y el nombre de la base de datos que debe estar especificada. Les recuerdo que esta es la estructura general. Así debería armarse un acceso a base de datos utilizando el método MySQLi. Después de tener el acceso a la base de datos y comprobar que efectivamente no hay error al momento de la conexión, podemos proceder a la sentencia SQL. La sentencia SQL normalmente pues está escrito en SQL para la base de datos de MySQL. Recuerden que cada sentencia SQL depende del servidor de base de datos, ¿verdad? Ok. Fíjense entonces de que después de que hemos comprobado de que no existe ningún error, podemos entonces utilizar el método query para la consulta. Entre otras cosas, existen diferentes formas de desarrollar estos aspectos. Esta es una de ellas, ¿verdad? Listo. En este caso, ejecuto la sentencia SQL que he introducido en el interior. En este caso, la sentencia es para agregar un registro a una tabla llamada usuarios que tiene nombre, usuario y password. Esto no aplica para el ejercicio que les mostré anteriormente. Como les he estado diciendo, esto es la estructura general de un archivo que accede a base de datos. Posteriormente que se ha ejecutado la consulta, pues se pueden mandar mensajes en el caso de que no hayan errores, y en el caso de que se haya presentado un error, pues mostrar cuál es ese error. Terminado el proceso de la ejecución del código SQL, hay que cerrar normalmente esa consulta. Como normalmente vamos a tener diferentes páginas que van a mostrar y acceder a información dentro de la base de datos, esto debería estar generalizado. ¿Ya? ¿Cómo así generalizado? Dentro de un archivo externo. Podemos ver cómo en nuestra estructura, vamos a abrir la carpeta de prueba.php. Podemos ver dentro de nuestra estructura, en nuestro archivo index, que utiliza una parte en el código de PHP, una función llamada requiredOnce, que determina que para poder usar los códigos más adelante que acceden a la base de datos, voy a entrar a una carpeta llamada conexiones, y en conexiones voy a acceder a un archivo llamado com.php.
Como ya lo he mostrado antes en la estructura de mi archivo previo, esto voy a tener que hacerlo cada vez que accedo con una página a una base de datos. Entonces, para no tener que repetir este código en cada una de las páginas, podemos, al igual que cuando utilizamos un archivo de hojas de estilo en cascada por aparte, podemos hacerlo también con un archivo de PHP por aparte. Y así tengo un archivo dentro de la carpeta conexión llamado con.php. Si accedo a este archivo, fíjense que tengo la estructura comentada y aquí la definición de mi estructura. Puedo ver que el servidor actual es localhost. Puedo ver que la base de datos que estoy utilizando en este caso aquí es prueba.php, como la hemos definido acá, prueba.php. Puedo ver que el usuario por defecto es root y puedo ver que no tengo contraseñas para acceder a la base de datos. Después que he colocado estos datos generales dentro de estas variables, entonces hago la conexión de MySQL. Si se acuerdan, estoy utilizando otro método llamado MySQL-connect. Es decir, que existen varias formas de poder acceder a las bases de datos. Aquí hay otra forma y utiliza un instanciador de memoria llamado new. Volvemos acá. Pues ya con esto podría, al momento de utilizar la conexión a base de datos, conexión que viene dentro de la utilización del requiere one de mi archivo con.php. ¿Ya? Entonces puedo usar las variables que he utilizado anteriormente dentro de mis archivos de PHP. Ok, en esta primera parte lo que se hace es crear una extracción de 10 elementos, es decir, 10 registros de la página 0. Si se acuerdan, al momento de ver en base de datos cómo poder extraer una cantidad de registros para que no vengan todos, imagínense la posibilidad de una aplicación que venda productos de una distribuidora. Fácilmente una distribuidora puede tener 5.000 productos y no hay que esperar a que aparezcan todos los productos para poder mostrar la información. Se va a hacer bastante tedioso para el acceso en la base de datos. Entonces lo que hacemos es limitar la cantidad de registros y de esta manera ir mostrando de 10 en 10. En este caso es lo que se quiere. Podemos ver entonces si se interpreta de esta manera cómo podemos acceder a la base de datos utilizando la conexión y el nombre de base de datos dentro de la variable de base de datos. Podemos ver también la sentencia de consulta. Entonces, primero necesitamos la conexión y después necesitamos la consulta, el statement, como normalmente se llamaría en otro lenguaje de programación como Java, ¿verdad? Posterior a eso tendría que hacerse el fetch, aquí está, que sería la forma después de ejecutar la sentencia de consulta de cargar esos datos a una variable. Entonces esta es mi sentencia de SQL que va a permitir seleccionar todos los registros de la tabla usuario teniendo en cuenta los límites de
pues los límites de cuál es la consulta, ¿verdad? La consulta que estaría definiéndose aquí. Después, dónde inicia, en qué registro inicia y en qué registro termina. O sea, estamos armando una cadena donde está toda la implementación y posteriormente pues se ejecuta la consulta en la base de datos implementada en la conexión con toda esa consulta definida previamente. En el caso de que haya un error, pues mata el proceso y elimina pues que se haga cualquier cosa. Y esto va a hacer que se muestre este error. Bien. O que por lo menos no siga haciendo más nada dentro de... Y por eso es que vimos en la primera parte, al ejecutar inicialmente este mensaje, y no se mostraba todo el contenido de la página. Entonces es importante utilizarlo o trabajar con el DAI o la muerte de nuestra página en el caso de que haya un error en nuestra lectura o en nuestras consultas de SQL. Entonces, nuestros primeros registros se van a ver reflejados aquí, en esta, digamos, en este arreglo. Y posteriormente se van a ir mostrando usando aquí el ciclo do while, y vemos cómo me está mostrando la información de los registros para cada uno de los elementos, tanto el ID como en este caso no me está mostrando el ID, pero sí lo está mostrando o lo está usando para como parámetro para un procedimiento almacenado. Esta es la forma como se llama un procedimiento. Bueno, en este caso el archivo de PHP que se llama llama.sp o store procedure, procedimiento almacenado, mostrando o referenciando el ID que queremos eliminar. Por otra parte me está mostrando también de ese registro el nombre completo, que lo podemos ver acá, el nombre completo, y por último el link. Vemos cómo se hace entonces la referencia utilizando PHP. Y aquí podemos ver entonces usuarios. Posteriormente que se carga todo, pues termina de ejecutarse la sentencia de PHP. Y al terminar se muestra todo el contenido a través del código de HTML. Esto es lo que ve el usuario final. Y si nos damos cuenta y vemos al código, al usuario final no le llega ningún código de PHP. ¿Ya vieron? No hay ningún código de PHP en el contenido que puede ver el usuario final. Así que eso lo hace es el servidor. Por último, faltó la terminación de la conexión. Ok. Si hay alguna pregunta, me hacen el favor y le escriben a través del grupo de WhatsApp, ya que se está extendiendo bastante este video. Y pues en las tutorías seguiré la explicación del resto de este pequeño sitio, cuyo objetivo es mostrar cómo funciona el código PHP, el acceso a base de datos y pues dar un ejemplo
pues algo completo de cómo sería la implementación de un sitio dentro de mi servidor Apache local. En la tutoría en clase veremos cómo montar un sitio dentro de un servidor web externo.